Muy buenas tardes y bienvenidos todos a esta catequesis de la Escuela de Oración de nuestro Señor Arzobispo a través del Catecismo de la Iglesia Católica. Bienvenidos y gracias a todos los que nos seguís sábado tras sábado o los domingos, y gracias a los miles que nos seguís mediante YouTube. Cada vez somos más los que nos formamos y formamos parte de esta comunidad que en torno a nuestro Señor Arzobispo nos juntamos para profundizar sobre la oración. La semana pasada nuestro Señor Arzobispo nos presentaba la meditación como forma de oración. Meditar es comprender la vida cristiana y responder a lo que el Señor nos pide, siempre ayudado de un libro o de la propia Sagrada Escritura. Por eso don Francisco nos recordaba que meditar es apropiarse de lo que se lee, confrontándolo consigo mismo. Hoy don Francisco nos presenta los diferentes métodos de meditación, que son tan diversos como los maestros espirituales que han existido a lo largo de la historia de la Iglesia. Pero debemos recordar que los métodos de oración son simplemente métodos o guías que debemos dejarnos mover por el Espíritu Santo. Y terminará nuestro Señor Arzobispo mostrándonos que la meditación interviene todo el ser de la persona: imaginación, emoción, pensamiento, deseo, haciéndonos entrar en el conocimiento del amor de Dios y uniéndonos a Él. Pues sin más preámbulos, escuchemos atentamente la meditación de nuestro Señor Arzobispo. Realizando la visita pastoral a la ciudad de Toledo, estoy en estos momentos también aquí en la adoración perpetua. He parado un momento para poder también continuar con esta escuela diocesana de oración que es muy importante para que aprendamos a orar. Con esa clave que hemos dicho muchas veces, aprender a orar orando. No hay más que este secreto para aprender a orar. Orar orando. Como no existe secreto tampoco para nadar más que nadando. O sea, uno no aprende a nadar mientras no se tira al agua. Desde fuera del agua lo que puede hacer es movimientos, pero hasta que no se tira al agua no aprende a nadar. Pues meditando y descubriendo que a orar se aprende orando, el Catecismo de la Iglesia Católica nos propone estas tres maneras que toda la tradición de la Iglesia ha atestiguado, como es la oración vocal, la hecha con la boca, desde los salmos, el rosario, la oración de la meditación, que decíamos que era la búsqueda, una búsqueda, meditar discurriendo, y la oración de contemplación, que ya la dejamos para los primeros días de enero, porque tendremos ya el próximo sábado, lo que tendremos será el retiro prácticamente de Navidad. Por tanto, esta será la última clase o la última meditación que tenemos en este tema de nuestra Escuela Diocesana de Oración. Tocan los dos últimos números, como nos han explicado, los últimos dos números de los métodos de la meditación. Métodos, lo primero que tenemos que descubrir es que métodos existen tantos como personas. No podemos decir que existe un método, aunque es verdad que se puede hablar del método ignaciano, del método franciscano, del método de la lección divina o de la oración, de la contemplación. Hay muchas formas de orar, y los métodos sencillamente son como muletas, pero no nos podemos quedar con las muletas, que son ayudas. Lo importante en la oración, ya lo decía Santa Teresa de Jesús, no creo yo que esté la cosa, dice ella, en pensar mucho, es decir, en meditar, ni siquiera en hablar mucho, tampoco, sino en amar mucho. Y por eso durante todo este tiempo estamos descubriendo que la oración cristiana es sobre todo trato de amistad con quien sabemos que nos ama. Lo que hacéis muchos de los que venís a esta adoración perpetua, pasáis vuestra hora, vuestro rato largo, que lo que tratáis es de estar tratando de amistad con quien sabemos que nos ama. A veces uno se aburre en la oración, porque el amor no tiene por qué ser divertido, como también se aburre una madre con sus hijos, y sin embargo es lo que más está deseando, estar con ellos, ¿no? Y nos puede pasar también en nuestros ratos de oración, que estemos encantados de estar con el Señor y sin embargo
tengamos esa sensación a veces de soledad, de sequedad, de cómo estar perdiendo el tiempo con todo lo que tengo que hacer. Mira que he dejado mis ratos y mis momentos pues para estar con el Señor, ¿no? Por eso dice el 2707, que estoy comentando, que los métodos de meditación son tan diversos como diversos son los maestros espirituales. Claro, hay gente que le va un método de oración, el método ignaciano, por ejemplo, de meterse en la escena, de lo que podríamos llamar la composición del lugar, que es el método ignaciano, meterte en la escena. Ahora llega el misterio de la Navidad y hay personas que le encanta meterse en la escena, es decir, me gustaría ser pues como los pastorcitos, o me gustaría ser pues como José, allí estar en el misterio contemplándolo, o como la lavandera. Hay gente que le encanta, y San Ignacio potenciaba mucho lo que en esos momentos podíamos decir que era meterse en la escena, métodos de oración, una composición del lugar. Pero hay otros, por ejemplo, el método franciscano, que es mucho más de simplicidad, de sencillez. Alabado, altísimo, omnipotente Señor, tuyas son las grandezas, tan solo tú eres de hacer de ti mención, tan solo tú eres dueño de hacer de ti mención, o digno de hacer de ti mención. Y es una forma de orar en la simplicidad y la sencillez, ¿no? O el famoso método que es el que más ha asumido la Iglesia, benedictino, cisterciense, contemplativo, de lectio divina, meditatio, oratio y contemplatio. Pero es un método. Podemos decir que Jesús no utilizó nunca ningún método, no utilizó. Que yo sepa, no hay ningún método. Jesús, cuando enseña a orar, va a lo sustantivo y esencial de la oración. Cuando oréis, y nos enseña el Padre Nuestro. De tal manera que cuando a final de curso y cuando terminemos ya, si Dios quiere, este segundo año de la Escuela Diocesana de Oración, tendremos un par de semanas dedicadas a explicar el Padre Nuestro, porque lo han hecho prácticamente todos los místicos, entre ellos Santa Teresa de Jesús en Camino de Perfección, que comenta de una manera preciosa el Padre Nuestro. Incluso cuando habla, por ejemplo, del pan nuestro de cada día, dánosle hoy, ella lo explica como lo explican también muchos santos padres de la Iglesia, ¿no? Que es pedirle también el pan de cada día, pero también el pan de la Eucaristía, ¿no? Ese pan de vida, le diste pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Por tanto, son diversos los métodos de oración y no deberíamos, podríamos decir como que en este sentido, más que tener una gran pluralidad, una gran amplitud del corazón en esos métodos. A mí me va una manera de orar, a ti te va otra, a mí me va esta metodología, a mí me ayuda mucho la lección divina, a mí me ayuda mucho estarme con el Señor mirando una imagen, a mí me ayuda a contemplar la Eucaristía en silencio, ponerme de rodillas y adorar el misterio, orar con todo mi cuerpo. Hay muchas formas de orar. Un cristiano debe querer meditar regularmente. Regularmente. Aquí es que también está en el objetivo de nuestra Escuela Diocesana de Oración. La oración es para todos los días. Es orar sin desfallecer. Mirad, es distinto hacer oración a tener vida de oración. Es distinto orar un día, un ratito, cuando me apetece, a decir yo reconozco que en mi vida sin oración no puedo vivir, porque es la oración la que me hace descubrir, vivir la vida, como repetimos muchas veces, en el color de la esperanza, ahora que estamos en Adviento, porque si no podemos vivir la vida en blanco y negro, es decir, desesperanzados, desilusionados, desanimados, ¿no? Esas 3 Ds, que son las 3 Ds más peligrosas de la vida cristiana, la D del desánimo, la D del desaliento, la D de la desconfianza. Por eso es importantísimo esto, ¿no? Se debe de orar regularmente, regularmente. ¿Por qué regularmente? Porque mirad, estoy seguro que cuando una persona empieza a tener vida de oración, que eso se adquiere día a día y regularmente, es cuando empieza uno verdaderamente a ser un cristiano que va madurando en la fe.
A veces en nuestra vida cristiana hay gente que hace una experiencia profunda de Dios y es importante, ¿no? Pero a veces ese impacto de Dios te ha emotivamente acercado a Dios, emotivamente. Pero tendrás que recorrer un camino continuo de conversión. Y en eso te ayuda la oración diaria. Ese no dejar nunca la oración. Abelardo de Armas decía con mucha sabiduría, dice, antes quemo el colchón que acostarme un día sin rezar, decía con mucha fuerza, ¿no? Y con mucha simpatía. Es que no me acuesto un día sin oración, sin rezar. ¿Por qué? Porque como nos acostumbramos o nos acostumbremos a vivir sin oración, es como el motor que quiere vivir sin gasolina, que se acaba quemando. Se acaba quemando. Uno no puede vivir sin gasolina. Por eso es regularmente. Y dice que si no te pareces, dice el texto del Catecismo, a las 3 primeras clases de terreno de la parábola del sembrador. ¿Cuáles son los 3 tipos de terreno que existen en la parábola del sembrador? Pues la palabra que cae en el camino se seca superficialmente. El cristiano que es muy superficialmente, porque no ha crecido por dentro en la vida de oración, no tiene raíces, no echa raíces de fe, de esperanza y caridad, no echa raíces de madurez, y entonces cae en el camino y enseguida se seca. O cae en el camino, o cae en terreno pedregoso y llegan las aves del cielo y se la comen también. Los afanes del mundo, las dificultades, los problemas. ¿Cuánta gente, pues sí, tiene mucho ánimo, hace una experiencia fuerte de Dios, pero luego, como no tiene una vida de oración, lo que el Señor siembra en su corazón, enseguida se lo llevan los pájaros del campo, el mundo, el demonio y la carne, que podríamos decir que dice el catecismo también de la Iglesia Católica. Y hay otros que sí, que cae en terreno y va creciendo, no es como el camino, no se lo llevan las aves. Ese también es el ejemplo que pone Jesús, pero tiene las zarzas. O sea, al lado de la semilla crecen realmente muchísimas otras cosas que ahogan la semilla, ahogan su vida. ¿Cuántos cristianos hay ahogados? Se ha sembrado por su familia, se ha sembrado, pero sin embargo tienen siempre ese peligro, ¿no? El peligro de que se les ahoga la fe, se les ahoga la vida cristiana, porque la semilla ha caído, y bien, y ha caído en un terreno que aparentemente estaba deseoso de que crecer, pero las zarzas, los espinos, los afanes de la vida, las dificultades, los sufrimientos, pues hacen que verdaderamente aquella semilla tiene muy poco futuro. Yo recuerdo un ejemplo que ponía sobre la fe Pablo VI, ¿no? Decía Pablo VI que el Señor, que Dios a todos nos da la semilla de la fe, todos, porque si no podíamos decir que Dios es injusto. Ahora, decía Pablo VI, ¿qué ocurre? Imaginaros aquí en esta misma capilla de la adoración que yo al terminar esta meditación os diese a cada uno, es el ejemplo que pone más o menos Pablo VI, os diese a todos un pequeño saquito de semillas de trigo. Esa semilla, ¿qué futuro tendría? Esa fe en ti, ¿qué futuro tendría? Pues depende de lo que tú hagas con esa semilla. Quien la pusiese encima del televisor o encima de su mesilla o lo metiese, no tendría futuro esa semilla, no va a crecer. Pero sin embargo la que lo tomase y lo llevase al jardín o una plantita y le echase agua y lo regase todos los días, probablemente dentro de muy poquito vería que va creciendo aquella semilla. Por eso hay una canción tan bonita que habla de esta parábola del sembrador. Ni es culpa del sembrador, ni es culpa de la semilla. La culpa estaba en el hombre y cómo la recibía. O sea, es decir, en la oración ocurre lo mismo. Es decir, si yo regularmente, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, no potencio esta relación con Dios, no la cuido, no la cultivo, la fe. Ahora hay gente que dice, me gustaría tener mucha fe, me gustaría ser un hombre de fe, de esperanza, de oración, pero si no cultivas nada, si no dedicas tiempo a Dios, si no te confiesas, si no frecuentas los sacramentos, si no te cultivas en tu vida de fe, si no te formas, ¿qué futuro tiene esa fe? Pues es como la semilla que se te ha dado y que la has colocado encima del mueble, en un mármol.
esa semilla no va a crecer, ya te lo digo que no va a crecer. Sí, pero que la semilla la tengo y se me ha dado. Sí, pero depende, no es culpa del sembrador ni es culpa de la semilla. La culpa estaba en la persona y en cómo la recibía y en cómo la cultivaba. Por eso, ¿qué clave es esta? Si regularmente nosotros no cultivamos esa fe, esa esperanza y esa caridad, como dice las 3 primeras clases de las parábolas del sembrador, probablemente nuestra vida no fructifique, no fructifica. Mirad, yo creo que al hombre de nuestro tiempo, a nosotros, hombres y mujeres que vivimos en esta época, para mí lo más grave hoy no es el tema de la fe, en el sentido de que mucha gente cree, aunque tenga una fe todavía muy sepultada y haya que soplar como ascuas sobre cenizas, soplas a veces sobre el corazón de muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo y ves que verdaderamente hay algo todavía de fuego. El gran problema del hombre de nuestro tiempo y que nos afecta también a los hombres y mujeres de iglesia, sacerdotes, vida consagrada, laicos, es la desesperanza. La falta de esperanza. Y la esperanza es la concretización en mi vida de la fe. Yo puedo creer que Dios es Padre, pero hay mucha gente de nuestro tiempo que dice, sí, es un Padre, pero que se ha olvidado de nosotros, porque lo vivo sin ninguna esperanza. ¿Qué hace Dios para este mundo complicado y difícil que nos toca vivir? Tenemos una sociedad y un mundo que vive sin esperanza, vive desesperanzado. Por eso la frase de Santiago Alberione es buenísima. La oración es la respiración de la esperanza. A mí cuando me viene una persona que está pasando momentos difíciles de crisis, que tiene poca esperanza, siempre le pregunto, ¿cuánto tiempo hace que no rezas? ¿Cuánto tiempo hace que no tienes vida de oración? Porque cuando en la vida hay poca vida de oración, cuando no tenemos oración, cuando en nuestra vida se ora poco, lo primero que se resiente es la esperanza. Y el mundo de hoy, ahora que estamos viviendo en Adviento, ya cercano a la Navidad, tocando ya la Navidad, no llegan más que al portal de Belén aquellos hombres y mujeres orantes que lo viven con esperanza. ¿Por qué? Porque vamos a retirarnos a los cuarteles de invierno hasta que pase estas calamidades y estos problemas y este frío, y no está el horno para bollos. En el fondo no tenemos esperanza. ¿Cómo evangelizar hoy con lo difícil que es? Pues tenemos falta de esperanza. Es que el mundo de nuestro tiempo es muy difícil, muy complicado. Tenemos falta de esperanza. Los cristianos han vivido siempre en situaciones parecidas o mucho más complicadas que las nuestras y han sido capaces de dar respuesta. Por eso San Pablo lo va a decir, dar razones de vuestra esperanza a los que lo pidan. No dice razones de la fe, razones de vuestra esperanza. Porque el mundo de hoy es un mundo desesperanzado, un mundo crispado, un mundo que no sabe a dónde camina, a un mundo continuamente metido en 20.000 zozobras y problemas, que sin lugar a dudas Dios ha sembrado también en este mundo mucho de su bondad y de su amor, y que no está todo perdido, no hay nada perdido, y que en este mundo también es capaz de Dios, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Los que viven sin desesperanza y los que piensan que este mundo no es capaz de Dios, no es capaz de acoger a Dios. No es verdad. No es mejor nuestra época o peor que la que vivió San Pablo y evangelizó, o la que vivió Francisco de Asís y evangelizó, o la que vivió Ignacio de Loyola y evangelizó, o la que en pleno ámbito de una Calcuta vive la Madre Teresa y es capaz de llevar a los hombres a Jesucristo. Y es capaz de evangelizar, y es capaz de ponerse de rodillas ante los pobres, y es capaz de adorar al Santísimo y crear esperanza, ¿no? Pero un método no es más que un guía. Claro, si yo voy a la oración y lo que hago es practicar un método pero no amo, es una oración sin corazón. Es como el que va a la piscina, hace 70 veces perfectamente los movimientos de los brazos y de los pies, pero no se tira nunca al agua. No es nadar eso, son podría decir métodos.
Lo que está haciendo es un método, es una metodología, es una manera. Pero hasta que no se tira al agua y experimenta lo que es el agua y allí se mueve, no sabrá lo que es nadar. Por eso Santa Teresa de Jesús tiene una frase, estoy leyendo ahora yo las cautelas también de San Juan de la Cruz, hemos celebrado hace poco a San Juan de la Cruz y he leído por primera vez las cautelas. Y San Juan de la Cruz, que claro es un místico de una categoría espiritual inmensa, dice: quien ha encontrado a Dios en la oración ya se ha hecho el negocio. Esa expresión que tiene San Juan de la Cruz y Santa Teresa, que es una expresión súper graciosa y súper castellana, ¿no? Quien hace oración ya ha conseguido el negocio, ya ha hecho todo, ya está el negocio. El tema es que puede pasarnos en la vida cristiana de gente que se pasa, reza, pero que son como esos cantos rodados. ¿Vosotros habéis visto esos cantos rodados en el Tormes, en Gredos, que está pasando continuamente el agua por ellos y que tú abres un día ese canto y está seco? Pero si llevan siglos pasando agua por ese canto, pero no ha entrado nunca ni una pizca de agua, no ha entrado nunca ni algo de humedad, está seco. Esos cantos rodados, pues hay muchos cristianos que viven así, o sea, no pasa por ello. Entonces, ahora, el día que tú encuentres al Señor, a mí me ocurrió una experiencia con chicas de COU en Madrid, en uno de los mejores colegios de Madrid. Me acuerdo que me invitaron a dar ejercicios, eran unas 50 chicas de un colegio religioso. Me dijo la profesora: es un curso difícil, pero queremos que haga ejercicios espirituales como usted los da, pero va a tener muchas dificultades porque tenemos algunas que dicen que no creen ni en Dios siquiera. Y en efecto, doy la primera meditación en aquella casa de espiritualidad de Madrid y se me acerca una chica y dice: mire usted, ¿para qué le voy yo a engañar? Yo no creo en Dios, no tengo ninguna fe en Dios. Me ha formado, además mis padres están separados, yo ahora estoy entre un sitio y otro, aunque ya tengo mi edad, era el último curso del COU de entonces, y me dice: mire usted, yo le vengo a decir esto porque yo no tengo fe ninguna, yo por las noches y por los ratos voy a divertirme, voy a pasármelo bien, tenemos algunas amigas que también son como yo, entonces ¿qué hago? Y le dije: pues mira, yo creo que lo mejor es que te vayas a casa. Pero claro, hacer una experiencia de Dios sin creer en Dios, pues es complicado. Más te va a aburrir muchísimo. Si ya de por sí a veces los curas predicando somos aburridos, ya me dirás escuchar a un cura sin no tener fe. Ya, eso tiene que ser para pegarse un tiro. Digo, pues mira, yo creo que lo mejor es que te vayas a casa. O, ¿qué me dice usted? Es que yo a casa no me quiero ir porque están todas mis amigas aquí, todos somos del curso. Yo sola, además va a ser muy llamativo en el curso, ¿no? Yo irme a casa. Bueno, pues mira, puedes hacer una cosa. ¿Y qué me aconseja usted? Pues mira, te voy a aconsejar que esta tarde, en la meditación que voy a dar yo delante del Santísimo, como estoy aquí, vas a estar 2 horas de oración delante del Señor. De esa forma que tú no crees, que crees que ahí que es cuento, vas a estar y vas a orar como oraba el padre Carlo de Foucauld antes de convertirse, antes de ser cristiano, que fue una oración que él aprendió y que es preciosa. Señor, si existes, haz que te conozca. Vas a hacer esa oración. Señor, si existes, haz que te conozca. Me acuerdo que me dice la chica: vale, pero solo 1 hora, ¿eh? Yo eso lo aguanto delante del Señor 1 hora. Allí me pongo en la capilla, pero 1 hora. Le dije: no, 2. ¿Y por qué 2 horas? Digo, pues mira, porque la primera, para que se te vayan todos tus demonios y digas todas las variedades y me pongas verde a mí y a todo. Y la segunda, para que te tranquilices y empieces a orar. Y empieces a orar. Porque ora todo el mundo, porque en el corazón humano hay una nostalgia de Dios inmensa y porque nos has hecho, Señor, para ti. Como dice San Agustín, está inquieto mi corazón hasta que descanse en ti. Y porque mientras que no encuentres al Señor no has encontrado la vida. Aquí está el negocio de la vida, como dice Santa Teresa de Jesús.
Ahí está todo el negocio, ya se ha dado todo el negocio. Entonces, aquí está la clave de nuestra vida. Es como enamorarse. Si está uno enamorado, es otra cosa. Si uno no está enamorado, pues eso es complicadísimo de experimentar lo que significa contigo pan y cebolla, ¿no? Es muy difícil. Pero si uno está enamorado, oye, la chica vino a las 2 horas a mi despacho, me dijo, llorando, pero impresionante, he encontrado a Dios. ¿Tiene usted razón? Yo pensaba que estaba hablando con las paredes, pero yo he descubierto a Dios en mi vida, en mi corazón, y he visto que es real, y he experimentado lo que experimenta todo místico y todo creyente, que no estoy solo, que no estoy sola. Eso es lo que hace la oración. Es la canción tan bonita de Hermano Sol, Hermana Luna, en italiano, que es tan bonita, que a mí me encanta tanto. La música de Hermano Sol, Hermana Luna es bellísima, pero los italianos pusieron letra y dice así, dolce sentire, dulce sentir que no me encuentro solo, que formo parte de una inmensa vida. Esto es lo que experimentó esa chica. Y eso es lo que experimentamos nosotros cuando oramos. Dulce es saber que no me siento solo, que formo parte de una inmensa vida. Eso es la inhabitación trinitaria que experimenta el místico, el orante. Eso es lo que experimentó esta chica, que había estado viviendo toda su vida sola. Y no es bueno que el hombre viva solo. Me refiero solo en su profundidad, porque te puedes casar y tener la mujer más maravillosa del mundo y los hijos más preciosos y te puedes sentir querido por todo el mundo. Pero hay fibras del corazón que como no las toque Dios, no las toca nadie. Esas fibras del corazón, que las toca Dios, es lo que experimentó esta chica en aquel retiro a chicas de COU. He visto que no estoy sola. Claro, mucha gente en la oración tiene que aprender a estar tiempo aburriéndose y a pensar que está hablando con la pared. Hace unos días en la visita pastoral me comentaban en una parroquia los niños, ¿y yo puedo escuchar a Jesús como le escucha a usted? No. ¿Y le puedo ver como a usted? No. Y les ponía el ejemplo que yo siempre pongo del amigo invisible, porque tengo un amigo mío, muy amigo, de los buenos amigos que tengo, que siempre me está llevando la contra en la fe. Él dice es que vosotros los cristianos todo lo arregláis con ese amigo invisible que tenéis. Y yo se lo explico, digo, pues es verdad. Tenemos un amigo invisible. Cuando yo estaba en campamento jugaba al amigo invisible. El amigo invisible que al final sabía quién era y que estaba detrás de todos los regalos que me hacían en el campamento. Sabía que si me gustaban las croquetas las ponía por la mañana, que si me gustaba el colacao allí tenía un vaso de colacao, si me gustaba un libro allí me lo tenía. Y hasta que descubrimos quién era ese amigo invisible. Es un amigo invisible que veremos cara a cara, como dice San Pablo. Al final lo veré. Y ahora lo veo visibilizado en la Eucaristía, en la Iglesia, en los pobres, en los que sufren, en la palabra de Dios. Pero es verdad que no lo veo. Pero tampoco veo el amor y tampoco veo la ternura de muchas cosas y tampoco veo lo más importante de la vida. A veces no lo veo. Y sin embargo, por eso no deja de existir, ¿no? Y entonces le decía yo a este niño eso, ¿no? Que a Dios se le vive a cañonazos, pero es verdad que es una experiencia interior que tú vives y que luego lo descubres como ese amigo invisible. Él te va dejando huellas y todos los días descubrimos preciosamente cantidad de aspectos del amor de Dios. Descubrimos que Dios está continuamente en nuestra vida, que Él nos alienta a la esperanza, que está ahí, ¿no? Y que Él nunca se va de nuestra vida, ¿no? Pero un método no es más que un guía, no es más que un guía. Lo importante es avanzar con el Espíritu Santo por el único camino de la oración, Cristo Jesús. Cristo Jesús es el camino de la vida verdadera, como le gustaba decir a la Madre Teresa de Calcuta y a los santos. Es orar, es estar con Él. Entonces, ¿cuál sería el método de oración? Y lo voy a explicar ahora y termino, el número 2708. Dice, la meditación hace intervenir al pensamiento, claro, a la imaginación,
a la emoción y al deseo. No puedo decir cosas más bonitas de la meditación. La imaginación, la emoción y el deseo. El pensamiento. Por eso Charles de Foucault, el gran apóstol también del corazón de Jesús, que va a ser próximamente canonizado por la Iglesia, él decía que la oración era pensar en Dios amándole. ¿Ves? Define la oración con un pensamiento. Pensar en Dios amándole. Amar a Dios pensándolo. Pero también la oración es la imaginación. También se puede orar. Lo que pasa es que la imaginación, como decíamos en la semana pasada, es muy peligrosa. Porque Santa Teresa de Jesús decía que la imaginación es la loca de la casa, como una loca. Es la parte más baja de la inteligencia. Entonces, la imaginación hay que tener cuidado cuando se despierta, ¿no? Me acuerdo que una vez dando ejercicios espirituales y le decía a un grupo de jóvenes, mira, ahora tú con María, José y el niño os vais camino a Egipto, con el burro, María y José hacia Egipto, tal, te lo imaginas y tal y cual. Y me llega el chico, ay, qué mal he pasado en la meditación, porque es que al final no sabía cómo montar al burro, al niño, a José, a la Virgen. Al final casi llevaba a San José al burro encima, es que ya no sabía qué hacer, es que ya se había vuelto, porque la imaginación lo había despertado y se había vuelto un poco loco, porque la imaginación es la loca de la casa. Uno tiene que pensar y reflexionar y meditar, pero ya está ahí. Y las locas, la meditación, una persona demente, pues no se hace caso, ¿no? Y es verdad que la imaginación, por ejemplo, una cosa que te hace es imaginarte que la cruz que vas a tener, los sufrimientos y tal, y luego tú te das cuenta de que no es tanto. Es más grande la sombra de la cruz que la misma cruz, pero la imaginación hace la sombra larguísima, alargadísima, y luego tú te das cuenta. ¿Cuántas veces pensamos mirando el cielo que va a haber una tormenta, que va a descargar, que tal, que va a ser tremendo, y luego en la tormenta de pronto aparece en aquel cielo negro, negrísimo, aparece un rayo de luz y se desvanece? Dice así, esta movilización es necesaria para profundizar en las convicciones de fe. Claro, vivir de fe. La oración es vivir de fe, de esperanza y caridad. ¿Tú te crees que no le vuelves loco a Dios cuando le dices, Señor, qué bien se está contigo? Aunque a lo mejor estés aburrido. ¿Tú te crees que no vuelves loco a Dios cuando dices, mi esperanza eres tú, Señor? Y tengo más esperanza en mi encuentro contigo que en todo mi apostolado, que en todas mis acciones, que a veces las hago y tal, pero descubro que mi vida no es tan fecunda porque le falta la unión con Dios. ¿Y tú te crees que no vuelves loco a Dios en tu caridad y en tu amor? Cuando le dices a Dios lo contento que estás. Esta movilización necesaria para profundizar en las convicciones de fe, suscitar la conversión del corazón y fortalecer la voluntad de seguir a Cristo. Uno está con el Señor. Y está con el Señor en la oración, pues porque es lo mejor de la vida. Pero a veces aburre. Y hay que buscar a Dios más por Él que por los consuelos. No busco los consuelos de Dios, sino al Dios de los consuelos. Y esto suscita en la persona que hace oración una profundísima vida de fe. ¿Por qué? Porque va buscando el amor de Dios. Y ahora fijaros, y esto ya sigue que es bellísimo que lo dice el catecismo. La oración cristiana se aplica preferentemente a meditar los misterios de Cristo. Esa tiene que ser la materia de tu vida de oración, los misterios de Cristo. La oración cristiana se aplica preferentemente a meditar los misterios de Cristo, como en la lección divina o el rosario. Eso es lo que hace el catecismo de la Iglesia Católica. Incluso en la rama, cuando estudia el catecismo de la Iglesia Católica, por ejemplo, todo el tema de la cristología, lo que hace es partir de los misterios de Cristo, como hace el año litúrgico, como hace la liturgia de las horas. Los misterios de la vida de Cristo, la encarnación, el nacimiento, como hacen los ejercicios espirituales de San Ignacio, los misterios de la vida de Cristo, encarnación, nacimiento, epifanía, cuaresma, el misterio de la pasión, la resurrección, Pentecostés. Eso es lo que hace.
Es decir, ¿qué materia tengo yo que tener para cuando estar con Jesucristo? Los misterios de Cristo. ¿Sabe también quién hace los misterios de Cristo meditando? El rosario. En las 4 partes del rosario meditamos los misterios gozosos, luminosos, dolorosos, gloriosos. Todo eso son las 4 partes que son los misterios de la vida de Jesús. Por eso termina, dice así: esta forma de reflexión orante es de gran valor, pero la oración cristiana debe ir más lejos, hacia el conocimiento del amor del Señor Jesús, a la unión con Él. Mirad, la mejor definición de lo que es la santidad y la oración es estar unido a Cristo, la unión con Cristo. Esa es la mejor manera, la mejor forma de orar. Orar es estar unido a Cristo, es vivir esa unión con Cristo. Eso es orar. Y eso es lo que vamos aprendiendo en la vida de oración. Por eso el descubrimiento de la oración es el gran tesoro de la vida. Mira, los cristianos, yo he llegado a esta convicción. A veces conoces a sacerdotes buenísimos, la mayoría, trabajadores, entregados, y sacerdotes pues menos, más podríamos decir, más normales, ¿no? Conoces religiosas, vida consagrada, mujeres fervorosas o hombres entusiastas en la vida consagrada y personas, bueno, más normales, ¿no? Y a veces pasa con laicos, como los que estáis aquí ahora mismo en la adoración perpetua, ¿no? Laicos maravillosos, estupendos. Y otros, pues bueno, va a ir tirando, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre unos y otros? Pues solo está, ¿eh? Te enteras que ese sacerdote, qué vida de oración tan profunda tiene. Ahí está todas las mañanas largo en la capilla, en la oración, la adoración. Y vas así. Y ocurre también con la religiosa. Me acuerdo una vez, ha llegado al colegio una religiosa que está trabajando en el colegio de una manera, tiene una labor fantástica. Me dice la superiora que es la primera que está allí en la capilla horas y horas con el Señor. Y los laicos pasa lo mismo. Yo me acuerdo haber escuchado a algún laico importante en España que dijo en una conferencia, que yo digo, que hombre, ¿con qué fuerza transmite la fe? ¿Qué capacidad de evangelizar? Y se le escapó diciendo, nosotros éramos 3 laicos que comenzamos con un gran director espiritual que nos ayudó mucho a los 3 y decidimos desde hace ya 40 años todos los días dedicar 1 hora a la oración. Oye, qué bien nos ha ido. ¿Por qué? Porque la oración es la respiración de la esperanza y de la fe y de la caridad. Nos ha ido tan bien. Por eso, ¿qué pretende la oración? La unión con Cristo. ¿Y qué es la unión con Cristo? La santidad. ¿Y qué son métodos? Los métodos te ayudan a permanecer en su amor, te ayudan a permanecer en esta oración, te ayudan a permanecer en la unión con Cristo. Pero los métodos no es lo más importante, esos son como especie como de muletas. Cuando uno está caminando, camina normalmente y está en la vida de oración como cuando uno camina normalmente. Que llega un momento que te resulta difícil orar o te resulta difícil permanecer con el Señor o estás muy seco o no sientes nada o estás muy distraído. Bueno, pues unas muletas que son estos métodos. Entonces empleas el método, hemos dicho mucho, de lectio divina, lectio meditatio, oratio, contemplatio, que dicen que es lo que más se parece a lo que hizo Jesús en Emaús. Ese texto que yo comento en la carta pastoral sobre los laicos, la santidad de los laicos, que he escrito para este año, que los laicos por vocación, y que explico el texto de Emaús. Dicen que es lo que más se parece a lo que hizo Jesús con los de Emaús, porque es verdad que camina con ellos, ilumina su vida a través de la palabra y les explicó lo que decía la Escritura sobre su vida. Y le reconocieron al partir el pan. Es verdad que el Señor ha hecho una especie como de lectio divina, meditatio, oratio y contemplatio. Les ha llevado a la gran contemplación, que es la Eucaristía, lo que hacéis vosotros en esta adoración perpetua, de noche y de día. Eso es lo que estamos haciendo todos, ¿no? Pero es importante descubrir. Pero hay otros muchos métodos, el método ignaciano de la composición del lugar, el método franciscano de la contemplación de la naturaleza, de la simplicidad evangélica, de la sencillez, el método también de las jerónimas o de los jerónimos, tan comentado en San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Hay tantas maneras de orar, ¿no? El famoso método, por ejemplo, que también sería un método de la oración, de acompasarlo con la oración y con el corazón y la respiración, la oración que se llama en Oriente, y que está recogido en El Peregrino Ruso, este famoso libro de oración oriental,
orar constantemente, acompasando el corazón y la respiración. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, que son como jaculatorias que ayudan a orar. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cuando en la oración no te salga nada, un buen método pueden ser esas jaculatorias, aprender esas jaculatorias tan bonitas que hay en la oración. Tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te quiero, lo que le dijo Pedro, Señor, que vea, que le dijo el ciego de Jericó, tengo sed, que le dijo Jesús a la samaritana a Jesús. Todo este tipo de cosas nos puede ayudar mucho a permanecer en su amor y a saber que la clave de la oración cristiana está en la unión con Cristo y en permanecer en su amor. Si sientes un soplo del cielo, un viento que mueve las puertas, escucha la voz que te llama, te invita a caminar lejos. Es fuego que nace de quien sabe esperar, en quien sabe nutrir esperanzas de amor. Eran pobres hombres como tú, como yo, habían echado las redes al lago, recogido los impuestos a la puerta de la ciudad. Que yo recuerde, entre ellos no había ningún doctor, y aquel que llamaban maestro estaba muerto y sepultado. Si sientes un soplo del cielo, un viento que mueve las puertas, escucha la voz que te llama, te invita a caminar lejos. Es fuego que nace en quien sabe esperar, en quien sabe nutrir esperanzas de amor. La oración nos hace meditar, la oración nos hace contemplar y la oración nos ayuda a hablar con Dios. Qué bien ha cantado Sara Campoy, que pertenece al grupo de Scout Europa y al camino neocatecumenal de la parroquia Santiago el Mayor de Toledo, una futura gran maestra. Pero hoy viene a abrirnos su corazón Lucía García Bravo. Es hija de Jesús y Lucía, y la hermana pequeña de Jesús, el cual está casado. Tiene 21 años y estudia magisterio. Una de sus características principales es su sonrisa, que demuestra cómo se llena del amor de Dios en los jóvenes de Gesemaní. Dentro de una semana va a hacer un año que hizo el retiro Efetá, en el que sanó muchas heridas, como todos tenemos en el corazón. Es de un pueblecito de Toledo que se llama Ocaña, donde estudió en el Colegio Diocesano de Santa Clara. Pero vamos a escuchar a una chica que siempre está dispuesta a servir a Dios en los hermanos donde se le pida. Una chica que vive la catolicidad de la Iglesia, pues va allá donde ella va, encuentra una familia y encuentra una casa, sirviendo a las comunidades eclesiales allí donde va. Pues escuchemos atentamente a Lucía.
Bueno, pues hola, hoy os vengo a contar una historia de amor, pero no un amor de esos que salen en las películas, ¿no? Sino un amor real, un amor que todo el mundo debería tener, que todo el mundo debería conocer y encontrar. Esta historia comienza cuando Dios eligió en qué familia iba a nacer. Ya fui afortunada del primer momento porque Dios me bendijo con mi familia, después con mis amigas y amigos, después con las monjas y sacerdotes, que han sido una bendición, con los grupos donde vivo la fe. Me han regalado ser cristiana y poder ir a un colegio católico, el poder ir al grupo de jóvenes para ayudar y descubrir quién es Dios. No puedo pedirle más porque sin yo querer, Él ya me ha dado todo y más de lo que podría desear. Mi vida se ha basado siempre en una búsqueda constante de amor y aprobación, teniendo como resultado un corazón que, aunque buscaba amor, no sabía darlo, porque estaba demasiado roto. Ahora me he dado cuenta que no tengo que agradar a nadie, que solo tengo que agradar a Dios. ¿Cuál era mi meta cuando tenía la famosa edad del pavo? Pues a los 13 años lo que quería era confirmarme y dejar de ir a misa y ya pues no volver a catequesis, porque para mí pues era bastante aburrido. Entonces, yo quería hacer mis planes, pero hay una frase que me gusta mucho que si quieres contarle un chiste a Dios, cuéntale tus planes. Y tiene muchísima razón, porque a mí me encanta planear, no vivo el presente y no disfruto, y me agobio pensando en el futuro. Y si me canso, y si no voy a estar feliz, y Dios siempre tiene la razón, y me da más de lo que puedo imaginar. Cuando me confirmé, me invitaron a ir al grupo de jóvenes en la parroquia de mi pueblo, pero a mí me parecía pues un rollo. Yo con esa edad lo que quería era salir de fiesta, lo poco que me dejaban. Pero todo cambió cuando me invitaron a ir a Lourdes de peregrinación y allí fue cuando me encontré con el Señor por primera vez. Fue un momento súper especial porque fue la primera vez que sentí un amor único, me sentí llena porque siempre estaba buscando el vacío que tenía y el Señor me lo llenó ese día y desde ahí mi vida cambió por completo porque iba buscándole a todos lados, me involucré muchísimo en el grupo de jóvenes, en la parroquia, donde me llamaban yo iba, buscando a Dios. Aunque fueron años felices, también fueron duros, porque el demonio, cuando hace Dios algo que está bien, el demonio siempre tienta, ¿no?, para que dejes de ir. Entonces yo siempre pensaba, jolín, ¿y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué pasa esto? ¿O por qué tiene que ser esto de esta manera? Durante esos años sufrí bastante porque era una lucha constante, ¿no? En el colegio, sin saber qué estudiar, con 18 años, o en mi familia, que mi madre estaba malita, o con amigos, traiciones, desamores, adolescentes, pues mi fe era una montaña rusa y tenía una vida espiritual bastante inmadura. En septiembre del año 2018, pues mi vida cambió cuando empecé a ir a la universidad y sentí abandono total. Entonces, resumiendo esto, de 2018 hasta finales de 2020, mi vida ha sido un sentimiento completo de abandono, ¿no? Porque me iba a la universidad, que estaba yo muy bien con mis padres, que me cuidaban mucho y me cuidan. Estaba muy bien en mi casa, estaba muy bien en el colegio y voy a la universidad y me encuentro que soy un número y que estoy en una ciudad bastante grande. Entonces, estos años también se podría decir que me he dado cuenta que la Iglesia no es un museo de santos, sino un hospital para pecadores. Y esto también me sirvió para alejarme bastante. He conocido muchísimas cosas malas de la Iglesia y a día de hoy amo la Iglesia. Yo a la gente que dice que creo en Dios pero no en la Iglesia, yo a ellos no les creo, ¿no? Si amas a Dios y crees en Dios, también tienes que creer en la Iglesia, ¿no? Que somos el pueblo de Dios. Cuando hice CFETA en 2020, mi visión cambió porque vi cómo el Señor había actuado durante todos esos años que yo sentía abandono y soledad, ¿no? Me regaló conocer el grupo donde estoy, el grupo de Getsemaní, a mis amigas, donde aprendí lo que era la oración de verdad, que no era sentarte y ya está, ¿no? Es acompañar al Señor en su sufrimiento, amar su Sagrado Corazón, que está bastante dolido por nuestros pecados. Pero sí que es cierto que cuanto más cerca estoy, mayores son las tentaciones para alejarme.
Entonces, sí que es cierto que para mí la oración es vital, ¿no? Porque cuanto más rezo, cuanto más alabo al Señor, cuanto más cerca estoy es cuanto más feliz soy. La gente que dice, seguro que lo de la iglesia o lo de Dios es mentira. Yo creo que no. Si esto fuese mentira, yo no estaría tan contenta. Yo estaría totalmente vacía. Y gracias a Dios a día de hoy no lo estoy. Y bueno, voy a contar una cosa, ya terminando, que me pasó muy bonita en el retiro de Feta, cuando serví en noviembre de este año, que fue que cantando delante del Señor estaba yo sola. Y yo pensaba que había alguien más porque escuchaba una voz de fondo, ¿no? Y cuando me giré estaba sola y yo decía, madre mía, o estoy muy cansada porque he dormido muy poco, o es que alguien realmente estaba conmigo cantando, ¿no? Entonces ahí fue cuando me di cuenta que dije, es que no estoy sola nunca, aunque quiera estar sola no lo estoy. Y nada, y hace poco hice las catequesis del Camino Neocatecumenal, que me ha ayudado todavía más a conocer la palabra de Dios, a estar más cerca de Él, porque también los cristianos tenemos que vivir de la palabra. Y nada, y mi historia de amor es sed de Dios, hambre de Dios, de querer conocerle, de querer ser feliz. Y cuanto más alegre estoy, es cuando estoy aquí, cuando estoy cerca de Él. Y os pido que recéis mucho por los jóvenes, porque el mundo, desgraciadamente, nos engaña, no nos quiere, el demonio nos tienta. Y mi historia de amor con Dios es que no tiene fin, porque es una historia eterna, porque Él ama hasta el extremo, más allá de los miedos, más allá de la inseguridad. Y ahora, gracias a Él, tengo la certeza de que estoy haciendo las cosas bien, que estoy en el sitio correcto y que cerca suya es donde puedo con todo. Gloria a Dios. Y ya está. Hace ya mucho tiempo que en tu corazón ella hizo una llamada. Te pidió que le hicieras una humilde oración, compromiso eterno entregado. Un camino que te lleva a Dios, esa es tu salvación. Es Jesús, es tu amigo, se te entrega rendido. Te das cuenta que pasan los años, que tu llama se apaga, que no sabes seguir. Pero ella te mira, te cuida y te dice, mi fiel hijo, no te olvides de mí. Y volverás a María, la llena de Dios, aquel día y tu corazón, de la entrega pasada que hiciste, que ella no olvida que te llevó a Dios. Por andar ocupado en el suelo, olvidaste que el cielo es la meta mayor, el camino de la salvación, tu entrega de corazón. El camino de la salvación, tu entrega de corazón. Pues despedimos así esta catequesis última del curso. Os damos vacaciones como en el colegio, pero no damos vacaciones de Dios, sino que tenemos que poner en práctica en este momento la adoración, la contemplación y la meditación. Adorar a ese niño Dios, la palabra hecha carne que viene a visitarnos. Pues nos vemos ya después de Navidad, el día 15 de enero, con la siguiente parte de este curso de oración. Muchas gracias y feliz día para todos.